Yo soy Román Orús, yo soy el cofundador y el director científico de Multiverse Computing. Y bueno, en Multiverse nos dedicamos a hacer software para ordenadores cuánticos y también software utilizando técnicas de computación cuántica para inteligencia artificial, ¿vale? Nosotros somos una organización bastante joven, tiene pues aproximadamente unos 5 años desde que empezamos con todo esto, pero en estos 5 años pues nos hemos convertido en la empresa de software para ordenadores cuánticos e inteligencia artificial más grande de la Unión Europea. Ahora mismo somos más de 150 personas de un montón de nacionalidades, creo que somos ya más de 30 nacionalidades y ahora mismo, pues bueno, estamos un poco nos estamos convirtiendo en lo que son los líderes europeos del sector. Fue un poco un acto de rebeldía académica. Yo ya había llegado a San Sebastián, estaba un poco digamos, en la cúspide de mi carrera académica, ya tenía mi plaza permanente, etcétera, y llegó ese momento de catarsis en el que yo pensé, bueno, ¿y ahora qué más puedo hacer? ¿No? Entonces surgió todo este tema de las tecnologías cuánticas, se veía que había mucha gente haciendo muchas cosas, muchas iniciativas empresariales, pero yo tenía esa sensación de que había muchas cosas que se podían hacer mejor, y entonces es pues, cuando conocí a mis socios, que también eran del sector empresarial, y dijimos, hay que montar una empresa. Eso yo no tenía la necesidad de montar una empresa necesariamente, porque ya estaba muy bien establecido, pero dijimos, vamos a montar una empresa, vamos a romper con esto porque creemos que lo podemos hacer mucho mejor. Entonces, ¿por qué la montamos en San Sebastián? Bueno, esencialmente porque yo estaba afincado en San Sebastián, pero al principio de todo pasamos una temporada en Canadá, en una aceleradora de tecnologías cuánticas que había ahí en Toronto, y ahí nos dimos cuenta, nos empapamos de lo que es de todo el sistema americano de startups, de cómo se tiene que hacer una empresa en Estados Unidos y en Canadá, ¿no? mediante rondas de financiación, captando inversión, etcétera. Y después de pasar por aquella aceleradora, volvemos a Donosti y volvemos a Donosti con la mente muy abierta, ¿no? Dijimos, aquí lo que tenemos que hacer nosotros es montar una empresa, ya sabemos que es Donosti, pero esto hay que montarlo a la americana. Nosotros queremos ser el próximo Google, queremos ser el Google de San Sebastián. Y le echamos muchísimas ganas y ahí realmente te lo tienes que creer mucho, ¿no? Y así es como arrancó el tema. Claro, tiene que haber, esto fue una conjunción de distintas cosas. En primer lugar, pues, por supuesto, tiene que existir la idea, etcétera, pero luego tiene que haber una base, digamos, esto no surge de la nada, simplemente por querer montar un Google en San Sebastián no parece un Google, ¿no? Se tiene que tener la base científica sólida, técnica, ¿no? Y querer hacerlo. Hasta el punto de que seas capaz de atraer a gente internacionalmente que crea en ti, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, como te comentaba antes, tenemos más de 30 nacionalidades en nuestra sede en San Sebastián y esos son gente que ha venido de todas las partes del mundo, ¿vale? Porque vienen atraídos por el proyecto. Obviamente esta gente se podría ir a trabajar, te pongo por ejemplo a Silicon Valley con sueldos mucho más altos, pero prefieren venir a San Sebastián porque les ofrecemos unas condiciones muy buenas, etcétera, pero sobre todo vienen porque creen en tu visión de la jugada y creen en tu proyecto, ¿no? Y por eso es por lo que vienen. Y luego, además de esto, también es muy importante el arropamiento. Nosotros, desde que arrancamos en San Sebastián, digamos que las instituciones y también el entorno local creyó mucho en esta idea, digamos que esto era una cosa muy rompedora, muy innovadora, se estaba en un periodo un poco de, de meditación en donde digamos que las instituciones estaban pensando en cómo tendría que ser la nueva industria que tenía que venir, ¿no? Era un periodo de transición, vieron que las tecnologías cuánticas era un filón y cuando arrancamos nosotros enseguida nos arroparon. Y ese arropamiento a nosotros nos ayudó mucho, desde el principio nos ayudaron mucho, nos era muy fácil también llegar a la gente que toma las decisiones clave, digamos en Guipúzcoa, y eso desde el principio pues, nos ayudó a arrancar. Sí, pues la capacidad de adaptación y de reinventarse es fundamental. Es fundamental en general, pero en el tema de las tecnologías cuánticas e inteligencia artificial todavía más. Nosotros en Multiverse nos estamos reinventando casi cada día porque las condiciones están cambiando de una semana a otra, pasan muchísimas cosas. Desde que nosotros empezamos la empresa, la idea que teníamos originalmente hasta el día de hoy, vamos, es que no tiene nada que ver casi con lo que pensábamos inicialmente. Yo por eso siempre digo que hacer un business plan está muy bien, pero no es más que papel, porque si realmente estás haciendo bien tu empresa y tal, tendrías que estar haciendo un business plan nuevo cada semana, ¿no? Eso en Multiverse nos ha pasado mucho, nos hemos tenido que reinventar en muchas ocasiones, que nos ha fallado tal proveedor de hardware o que ha venido tal empresa de software y se ha comido a otra, etcétera, y nos hemos tenido que reinventar los algoritmos. O, por ejemplo, lo último que nos sucedió fue cuando surgió ChatGPT y todo este tema de los modelos de lenguaje, etcétera, que hubo un tirón enorme en inteligencia artificial. Nosotros nos dimos cuenta que ahí podíamos aportar mucho e hicimos, o sea, no es que hiciéramos un viraje, pero sí que nos tuvimos que reinventar un poco para poder poner ahí una pata
y captar también ese sector de ahí. O sea, tenemos que estar constantemente atentos a todo lo que pasa en el sector tecnológico y en cuanto hay necesidad de reinventarse, lo tenemos que hacer y además lo tenemos que hacer muy deprisa, porque no podemos esperar a que venga otro y nos lo haga antes. Pues empezamos siendo una empresa, pero se está convirtiendo en un ecosistema poco a poco. Piensa que cuando empezó Multiverse, en el ecosistema de tecnologías cuánticas en Guipúzcoa, pues había muy poquito. Yo cuando llegué a San Sebastián, pues había centros de investigación, etcétera, que estaban haciendo cosas, pero el tema de las tecnologías cuánticas todavía no ha despuntado. Luego, en parte porque ahí estaba Multiverse y por otras iniciativas, se ha ido creando un ecosistema y ahora mismo nosotros somos un poco el aglutinador de buena parte de eso. Estamos atrayendo mucho talento, hay otro talento pues, que a lo mejor está buscando otras iniciativas, hay otras empresas que están queriendo venir, en parte porque a lo mejor estamos también nosotros allí. Estamos moviendo mucho el panorama y se están creando másters en universidades, etcétera, y quieras que no, sí, somos una empresa, pero la verdad es que estamos empezando a crear, nos estamos empezando a convertir en un hub tecnológico en lo que es Guipúzcoa. Claro, a la hora de hablar con las empresas, si tú vas y les explicas que tienes un sistema de computación cuántica con el cual vas a hacer innovación, etcétera, etcétera, esto a las empresas les puede sonar como muy marciano, ¿no? Entonces, desde un punto de vista empresarial, el approach que hemos estado siguiendo y la forma en cómo te tienes que acercar al cliente final en el fondo es muy sencilla. Tú no le tienes que decir que vas a hacer computación cuántica. Ellos tienen una serie de problemas y tú se los vas a resolver con tu tecnología. Y ya está. Y entonces le vas a explicar que, bueno, con tu tecnología, que será cuántica, inteligencia artificial, lo que sea, ellos van a poder obtener un beneficio porque va a funcionar mejor que cualquier herramienta interna que ellos tengan. Entonces, entrando por ahí, ellos lo comprenden. Tienes que empezar a partir del problema que ellos tienen, que será un problema computacional, decirles que tú tienes una tecnología con la que les vas a mejorar los procesos y a partir de ahí sí que te entienden, cuando les hablas de beneficio, a partir de ahí tú metes todo el tema de computación cuántica, ¿no? Sí, completamente. Hay que poner energía en saber trasladar al cliente final de manera sencilla y clara lo que estás haciendo, sobre todo cuando es una cosa tan innovadora que no se entiende, incluso en temas un poco más del día a día, como ahora, por ejemplo, inteligencia artificial, que se está utilizando en todas partes. Eso les cuesta, pero todavía lo entienden. Pero cuando te pones a hablar de cuántica, eso ya suena a algo muy complejo, etcétera. Entonces, ahí sí que hemos desarrollado una habilidad bastante buena para poder canalizar toda esa información y hacérsela entender al cliente final sin que necesidad de que el cliente final sepa nada de cuántica, porque el cliente final no es ni ingeniero cuántico, ni físico, ni nada por el estilo, ¿no? Pues yo me quedaría, depende depende de la posición a la que le quiera contratar, pero si preguntándome a mí, yo elegiría al curioso. Yo elegiría al curioso. Sí, elegiría al curioso porque muchas veces la resolutividad se puede entrenar. Tú puedes coger a alguien y enseñarle que tiene que cumplir con unos deadlines, etcétera, y que se tiene que hacer las cosas más eficientes. Pero la curiosidad se lleva dentro, ¿sabes? Con eso cuesta más entrenarlo. Y muchas veces te enfrentas a problemas, sobre todo en el campo en el que estamos nosotros, en donde tenemos que inventarnos cosas nuevas. Y ahí es fundamental la curiosidad. Necesitamos gente que piense diferente y a la que se le ocurran ideas locas, y eso es lo que realmente nos hace avanzar. Pues supongo que seguirá en San Sebastián, porque así se lo hemos prometido a los inversores, pero nuestro objetivo es convertirnos en la empresa referente mundial en el sector de software de computación cuántica e inteligencia artificial. Sí.